Ok, vamos a ir resolviendo la práctica de examen. La primera pregunta dice, la figura resultante al aplicar una transformación geométrica se conoce como. Hay que recordar que la figura resultante va a ser la imagen y la original es la preimagen. Entonces, en este caso, nos están preguntando por la copia, la imagen. La pregunta número 2 dice, la imagen del punto 7, -8, al reflejarlo sobre el eje X corresponde. Recuerden que pueden hacerlo ya sea con el dibujo o recordar que si dice que se va a reflejar sobre uno de los ejes, en este caso sobre el eje X, entonces lo que van a hacer es cambiarle el signo a la coordenada del eje contrario. En este caso le van a cambiar el signo al Y. Entonces quedaría 7 positivo y 8 positivo. La opción D sería la correcta. Esta ilustración representa una traslación, no hay demasiado que analizar ahí. En este caso dice que tenemos un punto A, B, donde A y B son números positivos y se le aplica una rotación en torno al origen y se transforma en -A, -B. Ok, entonces, si ambos son positivos, vamos a asumir que está en este cuadrante, en el primero. Entonces, para que hayas rotado de tal forma que ambas coordenadas son negativas, tendría que haber quedado en el tercer cuadrante. Eso quiere decir que vamos a tener dos opciones. Puedo haber rotado en esta dirección, que sería la positiva, o en esta, que sería la negativa. Como en todas las opciones solo vienen números positivos, sabemos que va a ser en esta dirección y se está moviendo uno y dos cuadrantes, lo que significa que tendría que ser un ángulo de 180 grados. Ok, esta es una ilustración. Tenemos un triángulo que está girando en torno a un punto O. Eso sería una rotación. En el siguiente, aquí tenemos una reflexión o simetría axial. La número 7 dice la cantidad de ejes de simetría que se pueden trazar en un triángulo equilátero. Ok, un triángulo equilátero es el que tiene los tres lados iguales. Por lo tanto, desde cada vértice podemos trazar un eje de simetría, teniendo tres en total. Para la parte de respuesta corta, el primero que tenemos es aplicar una rotación al punto T, que sería -1,4. Ese punto se encontraría aproximadamente en el segundo cuadrante, donde el eje X es negativo y el eje Y sería positivo. Dice que lo vamos a rotar 270 grados en sentido positivo, que sería el contrario de las manecillas del reloj. Entonces estaríamos rotando en esta dirección y 270 es 3 cuadrantes, entonces sería 1, 2 y 3. Hasta este cuadrante llegaría. Recuerden que cada 90 se van a intercambiar el orden de los datos. Eso quiere decir que para T', en este cuadrante pasa el 4 a estar de primero, aquí el 1 vuelve a estar de primero y aquí el 4 es el que queda de primero. Entonces va a ser el 4,1. Y lo último es que hay que revisar los signos. En este cuadrante donde terminó, el eje X es positivo y el eje Y también. Por lo tanto, ambos números nos van a quedar positivos para este. Ese sería todo el procedimiento. En la número 2 dice que al punto P, que en este caso es 8, -10, se le aplica una reflexión utilizando la recta X igual 5. Lo pueden analizar mentalmente, visualizando la información que ahí tenemos, pero para la mayoría va a ser más sencillo que hagan un dibujo aproximado de la situación. Entonces, aquí dice que el punto se ubica en el eje X en el 8 y en el eje Y estaría bajando hasta el -10. ¿Ok? Eso quiere decir que aquí estaría nuestro punto original. Luego dice que vamos a hacer una reflexión utilizando la recta X igual 5. Ok. El 5 estaría aquí, entonces la recta va a ser la línea que va a estar atravesando el eje X en el 5, de esta manera. Dice que hay que determinar las coordenadas del punto resultante. Recuerden que ahí lo que hacíamos era visualizar una línea que va a ser perpendicular al eje de simetría y la distancia que medíamos del punto al eje de simetría tenía que ser la misma en la otra dirección. Del 5 al 8 tenemos un total de 3 unidades. Si contamos otras 3 unidades en esta dirección, estaríamos terminando en el 2. Eso quiere decir que las coordenadas para este punto serían en el 2, en el eje X,
Y en el eje Y estaría bajando hasta el -10. Entonces sería 2, -10 la respuesta. El número 3 dice que al punto R, que es 9,-5, se le va a aplicar una rotación de 90 grados negativos y hay que determinar las coordenadas del punto resultante. Entonces vamos a tomar aquí el punto R y vamos a aproximar dónde estaría ubicado. Dice que está en el eje X positivo y en el Y negativo, por lo tanto está en el cuarto cuadrante. Le vamos a hacer una rotación de 90 grados negativo. El negativo es el que va como las manecillas del reloj, entonces sería en esta dirección y terminaría estando aquí el punto. Recuerden que cada 90 se intercambia el orden de las coordenadas, entonces aquí está de primero el 9, que es el original, y aquí va a pasar a estar de primero el 15 y el 9 de segundo. Lo otro es revisar dónde estaría ubicado el punto para ver los signos que va a tener cada coordenada. El X dice que es negativo y el Y también es negativo, entonces va a ser -15, -9. Y así quedaría resuelto entonces este tercero. Luego pasamos a la parte de resolución de ejercicios, donde es muy similar a lo de respuesta corta. La diferencia es que aquí hay que hacer simultáneamente, bueno, no simultáneamente, pero en la misma pregunta vienen dos transformaciones. Entonces lo vamos a trabajar por partes. El primero dice que vamos a hacer una reflexión. No es necesario que los separen como estoy haciendo aquí. Es nada más para que esté claro el procedimiento. Tenemos que hacer una reflexión y luego hay que hacer una rotación. Ok, vamos a trabajar entonces con lo que sería la reflexión primero. El punto dice que es -2, -3 y le vamos a hacer una reflexión utilizando el eje Y como eje de simetría. Aquí no hay necesidad de analizar demasiado, no hay necesidad de hacer un dibujo porque como dice que vamos a utilizar el eje Y como eje de simetría, lo que vamos a hacer es nada más cambiarle lo que sería el signo al contrario, que sería el X. Como el X aquí es un -2, vamos a escribir un 2. Y el -3, ese se queda igual. Ahora, con este punto vamos a hacer la rotación que dice que sería 180 grados. Este punto está ubicado en el X positivo y en el Y negativo, es decir, aquí. Y vamos a rotar los 180 grados positivo, que sería 1 y 2 cuadrantes. Terminaría en este cuadrante de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, recordar que cada cuadrante que se mueva va a intercambiar el orden en este caso, el 2 y el 3. En este primer cuadrante el 2 está de primero, aquí el 3 va a estar de primero y aquí el 2 vuelve a estar de primero. Entonces vamos a tener de primero el 2 y de segundo el 3. Y para los signos, aquí el X es negativo, 2 quedaría negativo, pero el Y va a ser positivo. Entonces el 3 sí lo dejamos positivo y esta sería ya la respuesta final. La segunda dice que primero vamos a hacer una rotación, entonces trabajamos con esa primera parte. Vamos a rotar ese punto. Ok, entonces vamos a tomar el punto que en este caso es 7, -1. Ese punto aproximadamente estaría en este cuadrante aquí, donde el X es positivo y el Y negativo. Vamos a rotarlo -90. Como es negativo va a ser en la misma dirección de las manecillas del reloj. Terminaría aquí. Y como lo estamos rotando solamente un cuadrante, aquí teníamos el 7 de primero, aquí va a ir el 1 de primero y el 7 de segundo. Luego, en este cuadrante los dos son negativos, entonces va a ser -1 y -7. Ya tenemos hecha la rotación, entonces luego sigue la traslación. Entonces vamos a trasladar el punto. La traslación va a trabajarse con este vector, donde lo que sabemos es que en el eje X vamos a sumar 10 y en el Y vamos a restar 12. Por lo tanto, para calcular ese punto Q', vamos a tomar el original, que era un -1, y le vamos a agregar +10. Y luego el original aquí era -7, y le vamos a agregar -12. Ok, calcularíamos entonces ahí los datos. -1 más 10 va a ser 9. Y -7 menos 12 va a ser -19. Y ya tendríamos entonces resuelto este otro ejercicio. Y el tercero dice que al punto A, que es 3, -2, hay que hacerle una rotación. Entonces hagamos primero aquí la rotación. Aproximadamente el punto se ubicaría en el eje X positivo y en el Y negativo. Ese también nos queda aquí.
y vamos a rotarlo a 90 grados, que sería aquí arriba. Ok, lo siguiente sería entonces escribir las coordenadas. Como se mueve un cuadrante, el 3 pasa a estar de primero a estar de segundo. Nos quedaría 2,3. Y en el primer cuadrante los dos son positivos, entonces van a quedar positivos. Luego, para este lo mejor es aproximar el dibujo. Entonces, vamos a tener aquí el 2 en el eje X y el 3 en el eje Y. Donde se cruzaban esos dos, puntos, esas dos líneas, perdón, es donde se ubicaría entonces el punto. Lo siguiente va a ser entonces trazar la recta y igual 1, que sería una recta que atraviesa el eje Y en el 1. Luego, lo que hacemos es contar en la dirección contraria. Aquí tenemos que está en el 1 y llega aquí el punto hasta el 3. ¿Cuántas unidades hay del 1 al 3? 2. Entonces, si bajamos del 1 2 unidades sería al 0 y luego otra más hasta llegar al menos 1. Vamos a mover este 2 de aquí, que no estorbe. Y entonces nos estaría quedando que el punto, en este lugar. Y en este lugar las coordenadas son 2 en el eje X y menos 1 en el eje Y. Y este sería entonces el punto A'. Ya se quedaría ese tercero resuelto. Después, lo que vamos a hacer es trabajar en la parte de identificación, que es relativamente sencilla. Dice que la primera pregunta es el homólogo del punto R. Si nos ubicamos, el punto R estaría aquí y su homólogo es el punto G. Recordar que hay que utilizar una letra mayúscula, no pueden escribir la minúscula o estar incorrecto. Luego pide el homólogo del segmento HI. HI sería este segmento y su homólogo es este de aquí que se llama PQ. No importa el orden de las letras, pueden escribir primero la P o primero la Q, pero si lo dejan así estaría incorrecto. Siempre tiene que llevar la línea de segmento arriba, igual a como viene en la pregunta. Luego, el ángulo correspondiente del ángulo CDE. Ok. CDE sería este de aquí. Su homólogo sería MLU o si quieren ULM. Lo que importa es que la L esté en medio. Entonces tendríamos que utilizar el símbolo de ángulo y en este caso es MLU. Y ahí tendríamos entonces resuelta la C. Luego la D dice las coordenadas del punto homólogo de P. Ok. El punto P es este de aquí y su homólogo es I, pero como pide las coordenadas es decir, dónde se ubica en términos del eje X y el eje Y, es escribir el par ordenado. Las coordenadas dicen que son en el 1 del eje X y en el 3 del eje Y. Por lo tanto, las coordenadas van a ser entre paréntesis 1,3. Y finalmente, una pareja de segmentos homólogos. Aquí hay una gran cantidad de respuestas que podrían anotar. Por ejemplo, ya teníamos que el HI va con el PQ, podrían copiar ese mismo. O si no, el BC, que va con el NM, CD con el ML. Como les dije, hay una infinidad. Recordar nada más colocar la línea de segmento arriba si no está incorrecto. Entonces, el CD, que sería homólogo con el ML, son los que yo voy a anotar. Pero como les dije, cualquier pareja de cualquiera de estos lados del polígono podría ser correcto. Y eso es todo lo referente a la práctica de examen.